18, 19 años este trabajo. Antes se llamaba conservación de suelos. Ahora hemos cambiado por protección de suelos porque mucha gente confunde con conservación de sueldos, especialmente los burócratas del Estado, ¿no? Y los académicos también, como diría Jairo. Normalmente cuando se habla de protección de suelos tenemos que diferenciar ahí, tenemos un bonito paisaje, aunque está un poco oculto por la neblina, ¿no? ¿Es neblina o es smog? No, Niebla. Ya, niebla. Entonces podemos ver los cerros, este paisaje, las partes altas que son las crestas, que también se les llama como parteaguas, ¿no es cierto? En las crestas el agua de lluvia divide a un lado y el otro y al otro lado también va dividiendo, ¿no? Ya las crestas son las parteaguas. Después podemos ver hacia abajo las laderas. Existen laderas primarias, secundarias, terciarias. Y cuando se juntan dos laderas se puede ver también vertientes que hacen la letra B, ¿no? Donde se puede hacer, si hablamos de un diseño hidrológico, se pueden hacer ahí atajados o pequeñas presas para cosechar el agua de la lluvia, sobre todo en lugares donde hay déficit de lluvia, ¿no? O de agua. Y en la parte baja tenemos el valle, ¿no? O sea, las crestas, las laderas, las vertientes y los valles. Normalmente allá en Cochabamba, en Bolivia, bueno, en varios lugares, siempre están súper ocupados los valles. Ya están con un problema incluso de minifundio, ¿no? Ya son los primeros lugares que han utilizado para la agricultura y por herencias que han ido dejando a sus hijos, a sus nietos ya en este caso, o incluso ya bisnietos, todas las parcelitas de los valles se han ido minifundizando. Hay gente que probablemente tenía unas 5 o 6 hectáreas, ahora cada uno tiene unos 4.000 metros, 5.000, hay gente con 2.000 metros también, ¿no? Aunque hay ahora una ley de nuestro gobierno que prohíbe más subdividir esas parcelas, pero ya están subdivididas, ¿no? Ya están, como dicen, minifundio e incluso en algunos casos surcofundio, ya tienen surquitos nomás ya los nietos, ¿no? Entonces esos terrenos del valle están súper ocupados y a nosotros nos toca trabajar en las laderas. Allá donde estamos nosotros desarrollando esa experiencia es una zona totalmente montañosa y no hay valles, ¿no? Entonces las parcelas con los que cuentan los agricultores son con pendientes entre 10 hasta un 40-45%. Normalmente no se debería trabajar a partir de parcelas que tienen pendientes de 40%, no deberíamos tomar en cuenta para agricultura. Esa es la recomendación técnica académica, pero el agricultor es lo único que tiene, esa parcela, y toca trabajar también en ese tipo de parcelas con fuerte pendiente, ¿no? Y por eso entonces una condición para hacer el trabajo de protección o de hacer agricultura, una condición importante es proteger suelo. Proteger suelo en estos sectores con ladera quiere decir hacer terrazas, ¿no? Como lo hacían los incas. Los incas han hecho unas terrazas maravillosas, sobre todo en el Perú, ¿no? Y también en Bolivia, pero muy poco. Y ellos lo han hecho mayormente con piedras, porque tenían también mucha mano de obra, como eran guerreros, entonces tenían esclavos o prisioneros de guerra que los ponían a trabajar, por eso se ven las maravillas ahí en el lado del Perú. En cambio esta época ya es diferente, cuando uno habla de hacer terrazas, piensa que es muy pesado, ¿no? O sea, y se imagina que vamos a tratar de hacer o vamos a hacer como han hecho los incas. Bueno, ya no podemos hacer eso, no hay suficiente mano de obra. También es cierto, es un poco pesado y en algunos casos no hay también el material, ¿no? O sea, sobre todo las piedras que se necesitan para hacer. Pero hay otras técnicas que se ha ido innovando y en función a la disponibilidad de los materiales que existen en las parcelitas o en la comunidad, se tiene que utilizar esos materiales
las técnicas se van innovando, como digo, ¿no? También es importante para hacer este trabajo de protección de suelos la parte metodológica. Tiene que haber un convencimiento del productor para hacer este tipo de obras de protección, ¿no? Si no hay ese convencimiento, el trabajo o la técnica dura mientras está el apoyo del proyecto o hay el apoyo económico. A veces ha habido proyectos apoyados por el gobierno, también por agencias internacionales que daban mucho incentivo al productor. Si haces terrazas, te vamos a dar alimento, o te vamos a dar herramienta, o qué sé yo, semillas, e incluso a veces también dinero, ¿no? Pagándoles. Y esos son proyectos no sostenibles, ¿no? Son, como decimos, el dulce veneno de las ayudas. Entonces, mientras dura el dulce, funciona, y después es abandonado y a veces también es destruido. Nosotros tratamos de sensibilizar un poco en función a la necesidad del productor, porque si no protege el suelo y las parcelas están en laderas, la erosión es continua. Ahí también yo he visto, bueno, hablamos con Carlos, sus huertas de palto siempre están a favor de la pendiente, ¿no? Lo cual Carlos explicaba un poco las razones, pero supongo que va erosionándose continuamente, aunque haya poca lluvia, ¿no? Aunque haya poca lluvia, hasta el viento también va llevando la tierra, y en este caso también la mejor tierra, ¿no? La capa fértil. La erosión no lleva a la parte de abajo, mayormente siempre lleva la parte de la capa arable, ¿no? Que es donde hay más fertilidad. Entonces tenemos que al agricultor sensibilizarle, convencerle, motivarle, entusiasmarle. Y para eso no solamente basta la cuestión productiva, ¿no? Porque a todos los productores en todo el mundo, creo, interesa la producción. Si se innova con una determinada técnica, tiene que haber un resultado, y el resultado es la producción. Pero también nosotros tratamos de sensibilizar desde el punto de vista espiritual. El agricultor andino, y como en muchos lados seguramente, tiene bastante de este componente espiritual. Entonces tratamos de sensibilizarle un poco leyendo algunas partes incluso de la Biblia, ¿no? Bueno, nosotros pertenecemos a un proyecto parroquial y hemos tratado de adecuar esta metodología en función también a experiencias que hemos conocido en el lado de Centroamérica y en Colombia, sobre todo en Choluteca, que es Honduras, en Guatemala, también en la parte de Santa Fe de Antioquia de Colombia. Hemos conocido experiencias que han sensibilizado a los productores con esta metodología de la espiritualidad de la creación. O sea, antes hemos tenido paraísos, así dice el libro del Génesis en la Biblia, ¿no? Nos han entregado paraísos, pero a lo largo de los años nuestros antepasados, ¿qué han hecho de esos paraísos? Lo han cuidado, lo han mantenido, lo han mejorado o lo han destruido. Normalmente es que lo hemos destruido, ¿no? La forma de hacer agricultura en este caso es sinónimo de destrucción de esos paraísos. Y el agricultor empieza a reflexionar, entonces, ¿será que por la destrucción que he hecho a la obra de Dios, también tengo granizadas, sequías, inundaciones, heladas y todas esas cosas? Entonces el agricultor relaciona un poco como digamos la destrucción que está haciendo a la obra de Dios está volviendo contra él, con los efectos negativos, ¿no? Y con los perjuicios también en su sistema productivo. Entonces, a partir de eso también, no solamente la producción, sino que salga un poco de adentro del productor la necesidad de proteger sus suelos, ¿no? No solamente haciendo estructuras de protección de suelos, sino también, por ejemplo, la cobertura. Entonces, Serafín habla bastante, Jairo también. Nosotros tenemos que darle al suelo el sombrero y la ropa que también tenemos nosotros, o que necesitamos también nosotros. Cuando hace sol, tenemos la necesidad de ponernos un sombrero. Para el suelo también hay que buscarle un sombrero, que son los árboles. Y la ropa es la cobertura que debe tener el suelo, tanto seca como también verde.
Entonces, esos dos componentes también son parte de esta protección de suelos, no solo hacer las terrazas. Ahora también uno puede hablar en los valles, se puede hacer protección de suelos, se tiene que hacer protección de suelos, aunque no necesariamente haciendo terrazas, pero sí haciendo la cobertura y poniéndole los árboles como sombrero, y después privilegiando un poco el trabajo de los microorganismos, dándole comida a esos microorganismos. Se tiene que hacer protección de suelos. Esa es parte de la protección de suelos, no es solamente hacer terrazas. Y un segundo aspecto que hemos tomado en cuenta en este proceso es también la recuperación de la fertilidad de los suelos, ¿no? Tenemos que primero en los suelos de ladera proteger estos suelos para que no se nos vaya el suelo con la erosión, sobre todo hídrica. Y un segundo aspecto es muy importante, es proteger, mejorar la fertilidad de los suelos. Y para eso procuramos también de utilizar recursos que cuenta la comunidad, ¿no? Estamos hablando un poco también, hola Gloria, buen día. Buen día, Leo. Estamos tratando de utilizar de mejor forma, por ejemplo, el estiércol de los animales que tienen allá los agricultores. El estiércol lo utilizaban ya, como se dice, tradicionalmente de muchos años. También seguramente aquí utilizan. Pero lastimosamente también el estiércol lo manejan mal, porque en los corrales está a campo abierto, se puede decir, donde el sol evapora también nutrientes y por lixiviación o por infiltración también con las lluvias o con los mismos orines de los animales se está también perdiendo nutrientes. Además que de alguna forma también el estiércol que debería almacenarse, se puede decir en un 100%, nada más por la forma de manejo de los animales están almacenando entre 40, en el mejor de los casos un 50%, porque en el día los animales pastorean en las lomas, en las laderas, y ahí derraman sus estiércoles, ¿no? Por el día. Y solamente en la noche, cuando los llevan a los corrales, están acumulando ese estiércol. A veces nosotros decimos en broma a los agricultores, ¿por qué no se les pone taleguitos a sus traseros cuando van a pastorear? Y a la tarde recogen los taleguitos y lo echan al corral o a la compostera, ¿no? Pero bueno, nadie lo va a hacer. En sí, de alguna forma, lo que tienen los productores acumulado el estiércol en los corrales, tratamos un poco de que sea de mejor calidad. Para eso a los corralitos lo estamos echando, por ejemplo, paja o rastrojo de algunos cultivos, ¿no? Que están secos, de manera que le vamos a dar la posibilidad de que también los animalitos tengan una especie de colchoncito en su corral, y lo que por la noche puedan orinar, y también el estiércol que viene con cierta humedad, ese colchoncito también absorba los nutrientes, ¿no? En este caso la humedad tanto del orín como del estiércol. Y estamos un poco también haciendo con sus patas que lo vayan mezclando. Entonces ya estamos haciendo un precompostado en los corralitos, de manera que ese estiércol tenga mejor calidad, ¿no? Entonces es un aspecto que estamos mejorando con la cuestión de fertilidad para posteriormente llevar a las parcelas, ¿no? Otro aspecto en lo que estamos trabajando, por ejemplo, es común allá de hacer, para preparar una parcela, de hacer un chaqueo, sacar la vegetación que hay en la parcela y luego amontonarlo después de un tiempito que ha secado, luego poner fósforo y quemarlo, ¿no? Eso es normal hacer cuando se habilita una parcela en estas zonas, no solamente donde trabajamos, también sobre todo en la zona tropical, en la parte del Chapare, en la parte de Santa Cruz. Es común, allá incluso más agresivo, mucho más agresivo, porque meten tractores para deforestar los bosques y luego ponen el fósforo para librarse, digamos, de todo ese material que han deforestado los bosques, ¿no? Entonces, eso es común, eso tenemos que cambiarlo también. Como la zona nuestra ya es sumamente pelada, entonces tratamos de que el agricultor no haga ese otro paso para habilitar sus suelos, sino evitar. Entonces, prohibido quemar, no deben quemar. Entonces, la materia orgánica que sale, ya sea de los arbustos, de los árboles,
tratar de taparlo en el suelo, ¿no? Ya es un factor o una práctica que está beneficiando también al mejoramiento de la fertilidad, por una parte, y por otra parte también al utilizar estos materiales estamos evitando que se pierda también humedad, ¿no? Estamos privilegiando que el suelo tenga algo más de humedad y no haya mucha pérdida, ¿no? Colocando como cobertura. Después también, claro, estamos haciendo los bocassis que ustedes han hecho, seguramente con el Jairo. Estamos utilizando, si hay posibilidad de algún bosque cercano, materia orgánica o el abono vegetal que llamamos, aunque todo eso no es tan sostenible, ¿no? Siempre estamos utilizando energía de otra parcela llevando a nuestras parcelas. Una apuesta en la que estamos trabajando es que ojalá el suelo pueda generar su propia fertilidad, mantener su fertilidad o mejorar. Para eso entonces el suelo tiene que tener algunos árboles y algunos cultivos que continuamente vayan aportando nutrientes al suelo y no lo vayan empobreciendo. Entonces, como decimos, cuando hacemos agricultura, la fertilidad siempre está yendo para abajo, nunca está manteniéndose, porque estamos sacando minerales, nutrientes con cada cultivo que estamos cosechando. Es como decimos, como el minero, ¿no? El minero entra a una mina, saca el mineral y un día se agota. Entonces, una agricultura de minero estamos haciendo, sacando minerales, sacando nutrientes y no reponiendo. Y de alguna forma también el agricultor tiene que pensar, como es muy espiritual y tiene sus ritos a la Pachamama, a la Madre Tierra, y como nuestro gobierno también ahora pregona bastante eso, entonces que tome en cuenta que la Pachamama también necesita de comida, necesita de atención, necesita de que ojalá de forma sostenible se mantenga o en el mejor de los casos aumente la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces es una apuesta que estamos haciendo ahora con los sistemas agroforestales, con los policultivos que estamos introduciendo y todo el rastrojo que se genera en la parcela pues, vaya al suelo para de su descomposición, pero sobre todo también para privilegiar la cuestión de pérdida de humedad, ¿no? Entonces es un aspecto importante también en la protección de suelos, esto de la fertilidad. Y ya posteriormente hacemos las siembras con los cultivos tradicionales, sobre todo papa, trigo, maíz, de forma orgánica, con producciones nada envidiables comparado con lo convencional, con bajos costos de producción y de alguna forma también con técnicas y herramientas que el propio productor pueda manejar. O sea, no complicarle el trabajo al productor, sino que tenemos que tener las técnicas, como decimos, como herramientas en manos de ellos, no tanto de los ingenieros, de los políticos, bueno, mucho peor de los intermediarios o de los negociantes, ¿no? Y esas técnicas tienen que ser accesibles a ellos y replicados por ellos mismos, en algunos casos incluso innovando, ¿no? Mejorando algunas de las técnicas, como se ve en el proceso que hemos encarado. Bien, ese es otro aspecto que tomamos muy en cuenta. Y lo otro también que normalmente no se puede dar a veces en proyectos en Bolivia es cuando hay apoyos del gobierno con determinados proyectos o también de la cooperación internacional. Este tipo de proyectos son muy puntuales, no encaran procesos. O sea, viene un proyecto, ya sea la FAO, de la Comunidad Económica Europea o del mismo gobierno, que viene por un tiempo limitado. Unos 2 años, unos 3 años, en el mejor de los casos unos 5 años. Y después termina el proyecto. Y cuando termina el proyecto, a veces queda peor que cuando llegó el proyecto, ¿no? Eso porque no encaran procesos. Nosotros llevamos como unos 18 años trabajando con la gente, empezando de a poco, con técnicas sencillas, replicables por ellos mismos, con resultados que le convenzan al productor, y en la medida que va viendo estos resultados van incrementándose. Iniciamos, me acuerdo, como en el año 96, 97, con 3 familias de agricultores. Ahora tenemos como unos 300 familias. En un periodo de hace unos 2, 3 años teníamos unas 400 familias, pero también allá ocurre el fenómeno de la migración.
la gente del campo tiene algo más de dinerito ahora por el trabajo que está haciendo y la producción que tiene, y vela un poco que sus hijos tengan una mejor educación y los llevan a las ciudades. Que todos los hijos ya se quedan en la ciudad y los papás están entre la ciudad y las comunidades, ¿no? Y el campo. Pero como digo, de alguna forma este tipo de procesos debería encarárselos con apoyo, con más razón, digamos, de los municipios, ¿no? Bueno, por supuesto, ojalá del gobierno, pero lastimosamente en la cuestión también un poco de los municipios y del gobierno, el cambio de personal afecta bastante, ¿no? Ocurre que ahora, a pesar que el gobierno actual, el MAS, está varios años, pero hay una pugna interna también entre ellos, ¿no? A quién toca, quién ya ha ganado, quién ya se ha beneficiado. Entonces hay un cambio de personal continuo y se cortan los procesos. Entonces un aspecto importante, como digo, ojalá se pueda también encarar procesos para que este tipo de agricultura, este tipo de una alternativa de hacer de otra forma la agricultura, pues vaya en un camino que tienda a la sostenibilidad, ¿no? Que en algún momento los propios productores vayan haciendo sus prácticas y haciendo sus experiencias, obteniendo los resultados, pero ya por ellos mismos, no tanto por la intervención en este caso de proyectos o de técnicos y también de entidades del gobierno, del municipio, ¿no? Entonces esas son un poco las características del trabajo que hemos hecho en protección de suelos, y los cuales un poco les compartimos antes de hacer ya la práctica mismo del nivelcito y de ir a trazar en la parcela, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o duda, también pueden hacerlo como una crítica constructiva, ¿no? Todo es bienvenido. Ya, entonces empezamos a hacer la práctica de la construcción del nivelcito A. Ayer hicimos con el otro grupo este nivel muy malo, ¿no? De mala muerte. Claro, es que no había los palos y también Heraldo no estaba colaborando y Jan se fue a apoyar a Bachelet, me dijo, ¿no? ¿Ah? Así es, al contrario. Está triste seguramente ahora. Bien, entonces cuando hablamos de protección de suelos, cuando uno quiere hacer protección de suelos, tenemos que tener una herramientita fundamental, importante. Es el nivel A, o como llaman también en la zona donde trabajamos, el nivel... Buenos días, profe. Buenos días. El nivel Chulu, porque conocen el Chulu, ¿no? Tiene un poco la forma también del nivelcito. Y bueno, no importa que le pongamos cualquier nombre, la cosa es que nos funcione, que nos sirva, ¿no? Para eso necesitamos dos palos, bueno, en este caso tres, dos del mismo tamaño, ojalá un poco de este grosorcito, este está un poco grueso, pero cosa que también no sea muy pesada, ¿no? Para llevar a las parcelas. Cuando está en verde está algo pesado, pero ya cuando se seque se va a alivianar. 1,80 o 2 metros, ¿no? Eso también un poco en función de la característica del terreno o de las parcelitas. Si son parcelas con mucha pendiente, tenemos que hacer niveles pequeños nomás, ¿no? De 1,60 más o menos. Pero si son parcelas con una pendiente moderada, digamos, entre el 5 y 10%, entonces necesitamos también hacer niveles más grandes, ¿no? Eso, como digo, en función un poco de la característica del lugar y de las parcelitas. Dos palos como de 1,80 o 2 metros y uno de, bueno, será como 1,20 más o menos, ¿no? Necesitamos unos 3 clavitos que tenemos ahí en la bolsa, o unos 4, algo de alambre, y la pita falta, Heraldo. No, había otro. Ya, y luego vamos a proceder a construir. Para eso la parte un poco más delgada de los palos lo vamos a unir. Ya. Había unos palitos más delgaditos.
No hay, ¿no? Ya, si no, no importa. Al lado vamos a clavar otro clavito, pero vamos a tener cuidado de no perderlo toda la cabecita. Ya. Vamos a cerrarlo, necesito la pita. El ancho entre pata y pata es variable, o sea, es un poco, como se puede decir, a gusto. Lo vamos a hacer en este caso como de unos 2 metros. Ya, ahí se da. Tenemos también metro, podemos medirlo, pero hay que pensar que a veces en el campo el agricultor no tiene estas herramientas. Entonces podemos nomás calcular un poco. Pero si queremos utilizar también el nivelcito para trazar canales de riego, por ejemplo, con una cierta pendiente, ahí sí tenemos que medir exactamente que entre patita y patita esté en unos 2 metros. 1,98. Ya, 2 metros está, ¿no? Posteriormente una pita como estas la amarramos aquí en el clavo, donde no se le ha enterrado toda la cabecita, ¿no? Esta pita nos va a servir para clavar el travesaño más o menos en la mitad de estos palos, ¿no? La pita misma nos sirve un poco para medir la mitad entre... Ya, y ahí vamos a clavar el travesaño. Listo. Como es un palo que está verde, se va a secar y puede que cuando se seque los clavos se nos salgan. Para eso lo vamos a asegurar con un poco de alambre. Ya, este es galvanizado, este se rompe, pero sirve igual. Mejor el alambre negro. Para amarrar el sistema cruzado en 8, lo que utilizan los encofradores, ¿no? Se va con alambre. ¿Cómo? ¿Con alambre solamente? No. Sí, también puede utilizar ligas. Allá en la zona algunos agricultores lo hacen con el caito que dicen, que lo fabrican de la lana de oveja. Pero si tienen alambre, mejor.
listo, ahora tenemos un nivelcito firme, elegante, que parece siempre la letra A, ¿no es cierto? Una piedrita me consigue. Germán, ¿Sí? ¿por qué pone el palo horizontal al medio? Ya. Un poco por la comodidad y también por la estética. Podemos ponerlo también aquí abajo, igual nos funciona, pero cuando estamos haciendo el trazado de la curva a nivel, a veces en la parcela hay pajas o hay arbustos que están altos. Entonces, como esta piedrita tiene que estar abajo del travesaño, entonces puede que me perjudique, ¿no? Para el trazado. También podemos ponerle acá, igual funciona. Es que mientras más abajo sería más preciso, por eso te preguntaba Sí, por qué... sí, por pero el qué- problema es que si tengo Claro. vegetación, ¿no? Y lo otro también la estabilidad. Si pongo muy abajo, por ahí esto está un poco endeble. O si pongo aquí arriba también un poco débil. También nos funciona si está un poco cruzado, no hay problema. También es por lo estético de ponerlo en la mitad. Pero pueden hacer la experiencia. Si digamos tienen suelos pelados más abajo, no hay ningún problema, ¿no? Cuando uno quisiera hacer surco, se podría poner más abajo, ¿no? Sí, claro. Sí, también se puede poner. Igual nos funciona. Si es una zona con bastante viento, preferible que esta piedrita sea más grande, más pesada, ¿no? Pues si no el viento se lo lleva a un lado y a otro. Ahí está entonces ya armadito el nivel. Ahora vamos a hacer la calibración. Y para calibrar necesitamos dos estaquitas. Uno que lo ponemos aquí en un extremo de la patita y el otro en la otra patita. Ya. Un bolígrafo mejor. Préstame un bolígrafo. Ya, para calibrar entonces buscamos un lugar un poco alto y el otro algo más bajo, ¿no? Y en esa posición, el lugar donde está cruzando el hilo de la plomadita con el travesaño, nos marcamos una rayita o un punto, que le vamos a llamar el punto 1, punto A, para luego invertir. Por eso hemos puesto las estaquitas, para volver al mismo lugar. Ya, y nuevamente tenemos otra rayita, otro punto donde está cruzándose con el hilo de la plomada con el travesaño. Ya. Tenemos ahora los dos puntitos, las dos rayitas, ahora tenemos que encontrar el medio, el centro. Para eso necesitamos, puede ser 1 metro, pero puede ser un hilo, una pajita. No, en el campo a veces no hay metros. Sí, una pajita es mejor. Más flexible, ¿no? Ya, esa es la distancia y ahora la mitad. Pues seca, ¿no? Este en el ojo, sí. Este me trae. Entonces marcamos el centro de las dos rayitas. Exactamente, ¿no? Justo aquí nos salió. Esa rayita del medio nos marcamos lo mejor posible. Podemos hacerlo también con un bolígrafo, pero por ahí llueve y se nos va a perder. Pero si le marcamos con un cuchillito, con un serruchito,
ese no se va a perder. Listo, está construido el nivel A y ya podemos utilizar. Si queremos buscar el nivel de esta estaca, esa la tenemos ahí fija y la otra patita la movemos hasta encontrar el lugar donde se cruza aquí en la rayita del medio. Ya, ahí, ¿no es cierto? Ya, ahí. Entonces podemos poner ahí la estaquita. Luego nos vamos yendo hacia el final de la parcela, al extremo, a donde queremos trazar. Preferible siempre cuando uno pone la estaquita, si estamos poniendo abajo o al lado, al mismo lugar, ¿no? Aquí ya, podemos poner también la parte de arriba o la parte de abajo, pero que todas sean así. Ya. Y después ya podemos avanzar para trazar la curva a nivel, ¿no? Ahí, y así nos vamos. Bueno, vamos a hacer después la práctica de una de las parcelitas. Esa es la construcción del nivel A. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algunos ya lo habrán hecho, les sirve, no les sirve, ¿cómo les parece? Cuando... Germán, una consulta. Cuando uno quiere que el agua fluya, ¿cierto? Hay que agregarle algún... Ya, con una cierta pendiente. Ajá. Sí. Este nivelcito ahorita la hemos calibrado para hacer la curva a nivel en 0%, ¿no? 0%. Pero podemos darle también una cierta inclinación, una cierta pendiente, sobre todo cuando estamos haciendo un trazado de canal, por ejemplo, ¿no? Por decir un 2%. Queremos trazar un canal con 2%, entonces el nivelcito también nos sirve. Para eso, en vez de utilizar esta rayita del medio, le desplazamos 4 centímetros a uno de los lados. ¿Por qué 4 centímetros? Porque esto tiene entre pata y pata 2 metros, ¿no es cierto? Si fuera 1 metro y queremos 2%, entonces desplazamos 2 centímetros. Como son 2 metros, entonces 4 centímetros. Para eso, claro, como hace rato medí, tiene que ser exacto la distancia entre patita y pata. ¿Préstame el metro? Entonces, otra vez un bolígrafo. Un bolígrafo. Acá está. También al otro lado podemos marcarnos. Entonces, ahora ya no nos va a mandar la rayita del centro, sino si yo quiero trazar de este punto con un 2% de pendiente, entonces tengo que buscar que el hilo de la plomada cruce en estos 4 centímetros que está desplazado, ¿no? Si quiero 1% será 1 centímetro, o en este caso 2 centímetros, ¿no? Si fuera 1%. Entonces sirve para ayudar, o sirve también para trazar canales con una cierta pendiente. Y si tenemos lugares lluviosos donde hay problemas de encharcamiento al hacer las estructuras, estaríamos complicando un poco esta cuestión de la humedad, ¿no? Entonces podemos darle una cierta pendiente, entre el 1% máximo, o a veces incluso 0,5%, ¿no? 0,05 en este caso, o sea, la mitad de 1%. ¿Qué más? El nivelcito también sirve para hacer, en el caso de allá en la zona donde trabajamos, para nivelar sus tierras para hacer sus casas, ¿no? También para nivelar el cimiento o la altura de las ventanas o a veces incluso el techo. Sirve también en casos que se está haciendo y no se tiene mucho desnivel desde las obras de toma para hacer los depósitos de agua que hacemos. En la soldadura, en la conclusión también del depósito que esté a nivel, entonces se utiliza bastante este nivelcito. Para hacer nuevamente las terracitas, el nivelcito, una vez que se utiliza, siempre tenemos que controlar la calibración, porque a veces estos palos se nos pueden doblar.
y después ya varía aquí la marca que hemos puesto para el nivel 0. Entonces tenemos que hacer una calibración. Si es que coincide, bueno, podemos seguir utilizando. Pero lo conveniente es de cierto tiempo en tiempo hacer esa calibración para controlar, ¿no? Ya eso sería un poco de la condición de nivel. Germán, Una pregunta Sí. para nivelar. Tú tienes una primera terraza, ¿cierto? Nivelaste tu primera terraza. Para dejar la primera con la segunda o la tercera o la cuarta, ¿cómo le haces ahí para encontrar el punto entre una y otra? Sí, vamos a ir a hacer eso en la parcelita. Vamos a ir a hacer. ¿Sí decías? no era similar, era como... Es que yo lo ocupaba, no sé si lo vamos a hacer arriba de ver cuánta pendiente tiene el terreno Ya, ocupando el mismo. Pero Sí, no, aquí también imagino que podemos sí. hacerlo. Entonces este aparatito A también sirve para sacar la pendiente del terreno. Para eso, pero no siempre tenemos terrenos regulares, hay que hacer un muestreo, ¿no? En ciertos lugares. Pero aquí podemos sacar la pendiente de esta parte del terreno. Nada, Geraldo, y te traes el metro más. El espacio. No, agarras primero el Tengo que hacer coincidir la pita de la plomada con la parte del nivel, o la rayita del nivel 0, ¿no? Ya, ahí, ahora mire. Y Heraldo está midiendo la distancia entre el suelo, ¿cuánto? 38. 38, dividido entre 2, 19. 19% tiene de pendiente. Entonces sirve también para sacar la pendiente del nivelcito. Y como no tenemos, digo, a veces terrenos muy uniformes, hay que hacer un muestreo. Pero al agricultor no le interesa mucho cuánto de pendiente tiene. Como digo, si es que es el único terreno que tiene, por más que sea prohibido de hacer agricultura ahí, tiene que hacerlo, ¿no? Pero para nosotros, para los académicos, sirve. ¿No, Jairo? Sí, sí. Ya. Y una última pregunta es que Sí. yo cuando lo aprendí a usar nos dijeron que de alguna forma uno podía como inclinarlo o algo y ver desde este punto en allá donde había una diferencia de altura. Y eso yo nunca lo usaba y no me acuerdo cómo se hacía, no sé si ustedes lo Lo que hacen. pregunté yo. A Porque en la- algunos niveles le ponen una diagonal también. Con esa diagonal hacen lo que usted dice. ¿Cómo es eso? Una regla. Le pones un palo cruzado arriba. Ya. Giras el nivel y con eso te permite ir llevando, ambas terrazas te permite ir llevando la misma altura, la misma En el pendiente. fondo lo mismo que hacemos cuando lo tomamos con el brazo. Claro. Ah, ya, En vez de ya. tomarlo con el brazo, inclinas el nivel 90 y eso te sirve en 90 grados. Y te sirve como una regla. Y ese aparatico que mide se llama clinómetro. Y también lo podemos utilizar. Se pone una persona, se sabe la distancia de la persona, la altura, se merma a esa altura la distancia que yo tengo de un lugar a otro y esa diferencia se multiplica por la tangente y te da la altura que hay allí. Pero ya es complicarse, ¿no? Con todas esas cosas. Para los Hay académicos. aparaticos para los Eso es lo que académicos. ocupan para sacar la altura de los árboles. Es eso, clinómetro. Es más fácil, ahí más fácil. Sí, es el tanteo, ¿no? Pero mire, este es más caro, ¿no? Es importado. Del pensionado, los palos del pensionado. Por acá estaban muy pequeños, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas al utilizar el nivelcito. Yo lo había utilizado este nivel el año 88 más o menos, ¿no? Cuando allá en Cochabamba todavía habían las corporaciones de desarrollo. Entonces, como anécdota me ocurrió, bueno, me pasó de que había una comunidad que solicitó un sistema de riego que le apoye a la corporación. Entonces tenían que sacar el agua de un río, de una quebrada, y conducirlo más o menos como 4 kilómetros en canal. Y para eso, bueno, vino la corporación con todo su equipo de topógrafos, alarifes, una comisión, porque allá cuando salen al campo tienen buenos viáticos. Entonces, mientras más salen, tiene más dinero, ¿no? Entonces, esta gente hizo el trazado del canal con un porcentaje de 2%. La cuestión es que trazaron el canal, los 4 kilómetros, un poco más, pero del otro cerro del frente, el agricultor o los agricultores fueron a ver y dijeron que se estaba subiendo el trazado que hicieron. Entonces no podían hacer la excavación porque, imagínense, unos 3 meses de trabajo en vano. Si estaba mal, tenían que volver a hacer otro trazado y otra excavación. Y me buscan a mí. Yo
todavía así, como dicen, chiquillo esas veces, me piden teodolito o eclímetro, que yo no tenía, y esas veces estaba caro, ¿no? No sé de cómo un poco me ideo y digo, ¿por qué no hacemos con el nivelcito A? Le damos el mismo desplazamiento, pero 4 kilómetros hacer con esto, un poco trabajo de chino, ¿no? Entonces nos hicimos de 8 metros, nos compramos listones, pues los palos eran muy delgados y nos hicimos de 8 metros y empezamos a trazar. El nivel lo manejábamos 3, uno aquí, uno allá y uno al medio, baje, sube, baja, baja y todo eso. Yo les ayudé a hacer como unos 500 metros y después ellos continuaron. Y efectivamente el trazado que hicieron los ingenieros de la corporación estaba mal, no se estaba subiendo. Ya había una diferencia como de 4 metros en lo que habíamos trazado, ¿no? Y dice, bueno, y el agricultor es como se dice, ver para creer, como Santo Tomás, ¿no? Entonces hizo una excavación de unos 100 metros y le largó el agua. Y efectivamente iba el agua por donde habíamos trazado con el nivel. Bueno, entonces como ya estaba seguro de que le funcionaban, terminaban de trazar creo en día y medio, 2 días, los 4 kilómetros. Y se ingeniaron también de ir un poquito a molestarlos a los de la corporación. Va a una comisión y le dice, el trazado que han hecho está mal, no estamos haciendo la excavación por ahí. No, dice, ¿cómo va a fallar el teodolito? Nosotros aquí, los topógrafos y todo eso, un poco soberbios. Y los agricultores dijeron, hagamos una apuesta. Si ustedes han hecho mal, ustedes pagan toda la comida y la bebida de la inauguración. Y si nosotros estamos haciendo mal, nosotros pagamos. Y hablan entre ellos y aceptan la apuesta, como se dice allá. Y el día de la inauguración, para hacer ya el canal, para revestir, se aparece esta gente. Bueno, yo me andaba trabajando por otros lados, pero sabía que iban a venir. Entonces la gente mató como 5 corderos, compró unas 10 latas de chicha, había mote, papa, y tenía un costo eso, ¿no? Que si los de la corporación perdían, tenían que pagarlo. La cuestión es que vienen y se dan cuenta que sí habían fallado ellos, y reconocieron que el teodolito estaba descalibrado, lo golpearon, bueno, pretextos no falta, ¿no? Y ya empezaron a tomar y tuvieron que pagar la apuesta. Pero cansados, un poquito mareaditos, empiezan a preguntar, ¿y cómo han trazado? ¿Quién les ha...? Porque comprobaron el trazado que hicimos con el nivel y efectivamente tenía 2%, 2%, 2%, ¿no? Casi preciso. Y los agricultores no querían mostrar el nivelcito, un poco de vergüenza y todo eso, y se le ocurre a uno de ellos y le dice, no, ingeniero, mire, le mandamos al burro y detrás de él fuimos poniendo piedras. Y se molestaron. Se molestaron la corporación. Y todavía, claro que no creían y todo eso. Cuando a mí me invitan y yo me aparezco ahí y dicen, no, este pues se los trazó. Este seguramente se los trazó, vino con su eclímetro. No, dicen, no, yo no. Sí les ayudé en algo, pero no, yo no tengo eclímetro ni teodolito. Entonces yo les dije, traigan el aparatito del nivel. Y lo traen, entre 3 lo traen el aparato. Este es el burro. No tiene 4 patas, 2 nomás, pero este nos ayudó. Y le miran por todos lados la corporación, me llaman, me dicen cómo funciona, cómo le sacaba el 2% de pendiente, les explico, hacen sus cálculos ahí. Dice, ¿dónde aprendió? Mira, le ganó al teodolito, ¿no? Y sobre todo ganaron la apuesta los agricultores. Y después, claro, hicimos la fiesta y nos mareamos, pues. Y estuve a punto de ir a trabajar a la corporación después. Bueno, son anécdotas que pasan, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario también de parte de ustedes? Nada, después me hubiera gustado que por grupos hagamos varios de estos nivelcitos, pero no tenemos suficientes palos. Entonces lo van a hacer uno nomás, unos voluntarios.
No sé si ahora lo pueden hacer mientras yo alisto el otro nivelcito. ¿Quiénes se animan a hacer la práctica del nivelcito? Acá tienen los 3 palos y también las herramientas, los clavitos. Ponga el clavo, no, después se va. Ponga el clavo. No, no haga eso, si usted entiende, no hasta ahí. La cuestión es que en ambos sentidos nos viene a caer el hilo de la plomada acá. O sea, ya nos viene niveladito. Pero nosotros, por fines un poco didácticos, al productor le hacemos siempre estas 2 rayitas, que esté una cierta pendiente, porque de pronto muchas gracias. Cuando hace la calibración, no siempre él tiene un piso nivelado. Y si se imagina que está nivelado, de pronto donde está la pita cruzándose con el travesaño, lo marca y después le falla, ¿no? Entonces, por cuestiones un poco didácticas, procuramos siempre de que tenga ese desnivelcito, ¿no? ¿Qué otra cosa más, Nival? ¿Qué dificultad, consulta? Bueno, aquí conversando un poco, yo la versión que conocía para darle la pendiente era agregándole como la diferencia, por ejemplo los 2 centímetros en uno de los 2. Sí, también. Que si el travesaño estuviera más arriba o más abajo, con los 2 centímetros variaría un poco. Sí, al final en la práctica igual. No, lo que estoy un poco, 2 cosas te entiendo. Hay gente que pone aquí encima, digamos un poco más bajo, ¿no? Para nivelar. En el librito del Eugenio, por ejemplo, está así. Y el otro ahí abajo, ¿no? Sí. Se puede hacer, pero tendríamos que tener el mismo tamaño de las estaquitas y un poco más complicado de siempre achuntarle, como se dice, las patitas aquí encima. Y lo otro que dices que aquí podemos ponerlo es igual, porque nos está mandando el centro, ¿no? Por ejemplo, la versión que yo conocía era tener 2 metros, ¿sí? Y para darle 1% pendiente seguíamos con esta línea del centro, pero aquí le dábamos 2 centímetros. Sí, también. Es que eso es lo que decíamos, si este estuviera un poco más abajo, tal vez los 2 centímetros aquí no coincidirían con los 2 centímetros de acá. En ese... Ya, no, coincide. Tiene que coincidir. Sí, porque ese es el centro de gravedad del hilo. Puede estar esto aquí abajo, va a coincidir siempre. Hay que calibrar con cero y con el trozo que da. Sí, no hay problema, siempre coincide. Pero lo que tú dices de ponerle ahí una piedrita o una patita aumentada también se puede hacer. Más cuestiones un poco de práctica, ¿no? Sí, es que en el fondo como que en esto uno puede irse tanto a la precisión, pero en la práctica no funciona. Sí, claro. Lo que he dicho también que procuremos de hacer algunas cosas o muchas de las cosas que no sea complicado para el productor, que no le compliquemos y también que no sea muy pesado, ¿no? Apostamos un poco nosotros también a que la agricultura sea más liviana, en lo posible. Bueno, ojalá no tenga que invertir mucha energía ni mucho tiempo, porque aunque algunos agricultores dicen allá, no, es que es agricultura de flojos. Hay gente que un poco se mironea, pero no importa que la gente, si uno quiere empezar a innovar, tiene que hacerlo con todas las críticas que le vengan de los vecinos o los familiares, ¿no? Entonces, no hay problema, podemos hacer también esos cambios. Ya, entonces hay otros nivelcitos que se puede hacer. Bueno, por ejemplo, en la zona de los Yungas, allá de Bolivia, hacen un nivelcito tipo arco de fútbol, ¿no? Aquí tenemos un palo recto a una altura de unos 80 centímetros y aquí también. Y una distancia casi un poco exacta por ejemplo, para plantar coca, unos 50, las plantas de coca. Y como los Yungas de La Paz, que es una zona que tiene mucha pendiente, fuerte pendiente, a veces hasta del 40% está ahí la coca. Entonces ellos hacen el trazado de la curva de nivel, pero a la vez ya están marcando los lugares donde se va a plantar la coca, ¿no?
Un poco como este sistema, digamos, pero aquí le ponen un nivelcito del albañil, esos pequeños, ¿no? Bien reforzadito. Entonces si quiero la coca a unos 50 de distancia, entonces entre patita y patita unos 50. Para cítricos 3 metros. Entonces es muy común ver en la zona de los yungas ese tipo de nivel, porque a la vez que está nivelando ya estoy marcando los lugares donde va a estar o la coca o el cítrico, ¿no? Porque también es un poco dificultoso caminar en ese tipo de pendientes. Es una forma que también se puede hacer, y también el nivelcito. Ellos dicen, esto es muy grande para manejar en esas pendientes, entonces preferimos ese del arco que les digo, ¿no? Sí. Se llama aquí le dicen caballete. Ah, ya, caballete. Cuarto la... Ya. Sí, sí, además. Ya, sí, sí. También creo que allá llaman caballete, sí, algunos. Y otros el nivelcito del arco le llaman, ¿no? Bien, si tenemos superficies un poco más planas y queremos avanzar, y más largas, y queremos avanzar más rápido, entonces también podemos utilizar este nivel de hilo que se llama, ¿no? No me agarra por ahí. Consiste en utilizar dos palitos, sí, jale nomás. Los dos palitos, sobre todo la base, hacerlo plano, ¿no? Y marcarnos a una determinada altura, puede ser 80, puede ser 70, bueno, es en función un poco del tamaño de la gente, la vegetación que haya en la parcela, y también la distancia que queremos avanzar, ¿no? Puede ser 5 hasta unos 20 metros. Preferible que este hilo nylon sea algo más gruesito. Y nos conseguimos este nivelcito de hilo, un poquito más lo tesamos, ya, y colocamos esto de un lado, de un extremo, y si quiero buscar el nivel de este punto, yo voy a mandarle a él que baje. Poniendo al piso, poniendo al piso. Ya, ve, por ahí está más o menos el nivel. Entonces puedo trazar, sobre todo cuando se trata de canales, distancias más largas, ¿no? O si tengo lugares planos y quiero hacer cortinas de rompeviento a nivel, entonces me puede servir este nivel de hilo para que haga el trabajo más rápido, ¿no? Entonces es una forma también, o otra alternativa en función un poco de los fines y también de las características del lugar. Ya ese es el nivelcito en hilo, ¿no? O de hilo que le llamamos. Alguna consulta, también él puede manejar esto allá y él a su gusto puede bajar y subir hasta encontrar el nivel, ¿no? Pero mejor siempre mandar el del lugar donde estamos queriendo nivelar. Yo me giro para seguir avanzando. Ya. Yo me giro para allá y usted no se mueve. No, puede ser también, pero yo aquí pongo una estaca, usted ahí me marca y usted avanza allá. Pero si queremos ir hacia allá, si queremos ir hacia este otro lado, también puede hacer el giro, pero a veces se enreda este hilo. Entonces mejor es que yo me vaya allá y usted venga aquí, ¿no? Y otra vez hacemos la nivelación. Pones una estaca ahí. Sí, Los con puntos estaquitas quedan- ya que lo colocamos. quedan ¿no? nivelados. Tiene que tener alta estaca. Podemos hacer también girar, pero a veces hay peligro de que se nos enrede, sobre todo si es más largo. O hay arbustos y ahí se nos tranque, ¿no? Entonces mejor ir derechito, como se dice. ¿Ya alguna otra pregunta? Esto es similar como sacar un nivel de agua. Sí, claro, claro, claro. También la manguera nos puede reemplazar. Sí, pero no sé, hay que conseguirse la manguerita y a veces no siempre la manguera a veces está un poco arriba, como hay arbustos, hay piedras, hay que ir controlando mejor, ¿no? En cambio este creo que es más práctico, mucho más práctico. Sí, el mismo principio. Ya, entonces ahora nos vamos a la parcelita para... Sí, un poco más grande que yo. Ya, ¿está bien? Ya, ahí la otra estaca. Germán, cuando la distancia no te da para hacerlo tan preciso con pendientes más chicas, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo terminar así solamente? Suponte si tengo un montículo chico, puedo estar
tirando una medida aleatoria. ¿Me entiendes lo que...? Sí, 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 pero normalmente... Porque suponte yo podría decir ya, si es muy chico puedo decir la distancia a 1 metro a lo mejor la quiero, porque estoy diseñando en el fondo, la técnica es la misma. Sí, entonces la divides aquí con otra estaca, ¿no? En la mitad. En la mitad más o menos la divides. Y tienes terrazas ya que se van a formar las de banco, ¿no? Entre estaca y estaca la divides. Ya una más, traces, terminemos. Una más. No te quedaría nada de espacio utilizado. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andas? Qué bien. Qué gusto. Ayer. No, andaba ahí intermitente. Apoyando a la Bachelet. Campaña, delegado a la Bachelet. Y otra cosa, Germán, cuando haces zanja de infiltración, Sí, tú por lo general la haces en todas las curvas. claro, En cada curva haces una zanja bien profunda. claro. No es que la vas intercalando. No. Puedo también intercalar, si no tengo suficiente piedra, por ejemplo, una puede hacer con piedra, la otra puede ser zanja, luego otra piedra. Si tengo riego barrera viva, eso es criterio Parte del diseño. de cada uno, ¿no? Y sobre todo, como digo, el dueño de la parcela es el que tiene la decisión. Te vamos a hacer una... Bueno, aquí no hay piedra, pero les voy a explicar. Aquí hay unos... Tiene que hacer. Pero lo aconsejable es que respetemos las estructuras. O como dice también Heraldo, si yo quiero estructuras más angostas, ya quizás unas terrazas de banco, entonces puedo poner en la mitad otra estructura, ¿no? Eso depende de la decisión de cada uno. Ahora, imaginémonos que aquí hacemos la estructura de piedra. Normalmente la estructura de piedra es hasta la altura de las rodillas, unos 40 centímetros, 35, en función un poco del material que existe en la parcela. Entonces, la tierra de la parte alta, cuando se empieza a trabajar, siempre va a venir hacia la parte detrás de las estructuras. Entonces, de la mitad de la parcela un poco más se va a ir nivelando. Y la parte alta va a quedar un poco, como se dice, infértil. Y esa hay que abonarla continuamente, ¿no? O profundizar también el suelo. Sobre todo a veces se utiliza zanjas de infiltración. Las zanjas remojan y está aumentando profundidad de suelo, ¿no? con el agua de la lluvia. Esa estructura muchas veces tiende a rebasar a veces la tierra que se junta. Entonces tenemos que aumentar un poco de piedra, si estamos haciendo con piedra. Pero normalmente, si hay una regeneración de pastos y arbustos en esta parte, los mismos pastos y arbustos ya van reteniendo el suelo, se convierte en una barrera viva. Entonces ya no hay necesidad de aumentar. Para eso, claro, como he dicho, prohibido quemar, porque las semillas de los pastos y arbustos siempre van a venir a la parte de atrás de la estructura y ahí va a haber una germinación natural. Pero si quemamos, ya no vamos a tener las semillas, ¿no es cierto? Cuando hacemos este tipo de estructuras también, alguien me preguntaba ayer si es conveniente poner los frutales, si vamos a hacer una huerta frutal, encima de la estructura o aquí adelante. Entonces, lo aconsejable, ¿cuál sería? Arriba, ¿no es cierto? Hay unos libros en el Perú, académicos por supuesto, que sugieren que esté aquí abajo, porque ellos justifican de que el muro de piedra en el día capta calor y en la noche, por problemas un poco de heladas, suelta el calor y entonces un poco evita que ataque la helada a los frutales. Pero ¿qué es lo que pasa si en ese tipo de parcelita ponemos aquí abajo? La tierra siempre va a ir erosionándose y las raíces nos van a quedar en el aire, ¿no es cierto? Entonces no es aconsejable poner debajo de la estructura el frutal, sino aquí atrás, porque es el lugar ideal para cualquier cultivo. Aquí está la mejor tierra, se ha acumulado la mejor tierra, hay la mejor abonación, hay también bastante humedad y sobre todo hay profundidad de suelo en este sector. Entonces aquí va a ir muy bien el frutal o cualquier pasto, cualquier cultivo, ¿no? Entonces lo aconsejable es siempre aquí atrás. Ya, esas cosas un poquito hablando de las distancias. Ahora lo que debemos hacer es el trazado de las curvas a nivel. Como tenemos dos niveles,
¿Me prestas uno de esos, por favor? Con mucho gusto. Un grupo, ese es el peligro a veces. A veces nos hacemos rayar con el alambre, hay que siempre ocultarlos esto o cortarle. Y después cuando llegamos a la casa la esposa dice, ¿quién le hizo? Trae la segundina, dice, no. En el caso nuestro, las cholitas. Deben ser gatas, dice, ¿no? Ya. Experimentado. Uno cuenta sus vivencias también. Claro, las anécdotas, ¿no? ¿no? No es todo trabajo. Sí, sí. También a veces en la zona nuestra, contando anécdotas, hay zonas donde no hay mucho palo, la zona altiplánica, ¿no? Y un palito de estos es pues bienvenido. A veces lo utilizan para también sus tejidos, ¿no? Para sus artesanías. Pero cuando el esposo se va de farra o tiene la segundina, algo, deshace el nivel y lo garrotea con esto. Tiene múltiples de 2 metros y medio. Sirve para todo. Sirve para todo, eso es cierto. Ya, bueno, entonces para trazar la curva a nivel, a partir de estos mojones que hemos puesto, empezamos a buscar el nivel hacia este extremo de la parcela. Para eso esta patita debe estar fija y buscar aquí el lugarcito donde están cruzándose el hilo de la plomada con el travesaño, ¿no? Es el nivel 0. Ya, ahí. Entonces me pones una estaquita. Bueno. Podemos hacer esta operación también, como alguien sugería, de dar la vuelta. Pero como ya lo he puesto la estaca, lo vamos a traer a este ladito, ¿no? Y otra vez buscamos un punto donde... Y así vamos saliendo hasta terminar el trazado, terminando la parcelita. Luego del punto donde hemos empezado al otro lado, ¿no? Ahora como estamos muchos aquí y tenemos 2 niveles, un grupito puede trazar la primera curva, el otro acá y luego vamos a donde se pueda. Por aquí, por ejemplo, esto no nos va a dejar. Entonces, organícense un poco, la mitad del grupo, ahí arriba pueden hacer trazado y la otra mitad con este nivel aquí. ¿Cómo le hacemos? Es que ahí se podría tirar el nivel del hilo, ¿no? Para pasar hasta los otro lado. Las estaquitas se nos pueden ir o muy arriba o muy abajo. Para eso es necesario hacer una corrección o una alineación de las estaquitas. Yo diría aquí, por ejemplo, viendo normalmente de un extremo, ¿cómo anda Heraldo por ahí? Está bonita la curva, casi no hay que hacer mucha corrección, en este caso, ¿no? Está muy uniforme. Y Heraldo de ese lado también se ve así. Pero si, por ejemplo, el nivel me viniera a dar una de las estaquitas por aquí, ¿no? Entonces tengo que hacer el movimiento de elevar. O si me viene por aquí, entonces tengo que bajarlo. La idea es un poco que normalmente se utiliza la yunta, el arado, vayan los bueyes con suma tranquilidad. No podemos hacer esta operación de bajar o subir, ¿no? Entonces, está bien aquí, no hay problema. ¿Ves? Por ahí para que ahí donde podemos mover esta, por ejemplo, un poquito podemos mover esta. ¿Abajo? Sí, un poquito abajo. Pero tienes que dejarme ver las otras estacas.
De costado, ponte. Hacia abajo. Un poquito más abajo. Ahí al ojo por ciento. Luego la tubería. La chunta gana. ¿Dónde hay? Para ir atrás. Hay tubería, hay tubería. ¿Dónde hay para ir atrás? ¿Cómo ves la roca? Nacho, Está bueno, ya sacamos ahí para una media hectárea, mira. está buena para molerla. Los clientes son los que nos aportan. Ya nos marcamos, ¿no? Bueno, hasta aquí se pueden Los caerse. chicos están cantando ahí. Heraldo termina de marcar al otro lado. Ahí abajo hay otra. Esta la otra está acá, esta acá. Sí, la está acá. Ya, güey. ¿Y a dónde está ahora más suavita? Ya una vez que hemos marcado entonces la curva a nivel, podemos ya empezar a hacer las estructuras. Si hacemos con piedra, tenemos que hacer una base, como para los cimientos de una casa. Si vamos a poner un pasto, para hacer una barrera viva, podemos hacer nada más un surco y ahí poner los pastos, ¿no? Cada unos 20 centímetros más o menos. Para luego ya el pasto cuando se multiplique vaya encontrándose, ¿no? Vaya rellenando sus huecos. Si vamos a hacer una zanja de infiltración, entonces tenemos que hacer la zanja preferiblemente de la raya hacia abajo, ¿no? Y en la tierra llevarlo a la parte de arriba, de manera que aquí se forme un bordo donde podemos también plantar pastos sobre todo, ¿no? Y detrás del bordo también podemos poner frutales o forestales o arbustos también, forrajeros. También podemos hacer, una vez trazada la curva a nivel, marcado ya unos muros con terrones de arcilla. Si el suelo es muy arcilloso, entonces colocamos los terrones de arcilla como la piedra bien trabadito y luego eso se convierte en barrera viva también, ¿no? Hay agricultores que hacen con adobes, ¿no? Los adobes lo colocan bien trabadito, posteriormente también se convierte en barrera viva. Hay otras técnicas con árboles nomás, ¿no? O sea, poner árboles o arbustos en esta línea que hemos trazado la curva a nivel, cada cierto cada cierto espacio, puede ser 2 metros, un metro y medio o 1 metro, depende de la característica del arbusto. La cosa es que se cierre, no haya espacios. A la vez estos arbustos sirven a veces de cortina de rompeviento. Pues hay muchas técnicas, ¿no? Un poco para la tarde vamos a ver en las fotos algunas de esas técnicas. Ya entonces, no sé por dónde podemos hacer el murito. Aquí está duro, por ahí está algo más suave. A ver, bajamos. ¿Qué más? Está muy recta. Esa. Más arriba. Ahí. Más abajo. Un poquito más abajo. Ahí. ¿El mismo que igual? Tal vez se corrió en medio. ¿Alito lo tiene por ahí? Pues lo que se busca hacer en esa corrección es como que quede una línea... Sí, más uniforme. Sí, más uniforme. ¿Y si las diferencias fueran muy grandes? No, normalmente no es. Varía, digamos, unos 10 centímetros, 20. Es también como por las características del terreno, ¿no? A veces se ha sacado, por ejemplo, una piedra de acá. Entonces queda hueco y nos va a dar el nivel ahí, que no podemos hacerlo así, entonces hay que recorrerlo, ¿no? Y aquí creo que está un poco más suave el terreno.
Entonces, después de marcar, vamos a... Por ahí está el tubo. Ahí está todo. Ahí sí, dele, no hay tubo ahí. Ahí no hay tubo. Ahí faltaba cambiar. Mejor hacerlo en la mañana. Aquí creo que hay que simplificar. Esas cosas están mejor, creo. Ya vamos a entonces preparar la base para hacer el muro de piedra. ¿Cuánto hay que picarle para abajo? Unos 20 centímetros, 15. Bueno, aquí va a ser menos. Pero está duro. Sí, ese ya. Ya, una muestrita al lado después. Ya, ahora sí. Mucha vida, no sé mucho, sí. No, la doy bien hecho así. Hay adobe donde vivo yo. Y allá llueve. Sí, claro. Hay que comprar bueno. Buen barro mezclado con un poco de arcilla. Paja de buena calidad también. No es la misma la caña del trigo industrial que en otros trigos. Tiene más contenido de lignina. Imagínense hacer una zanja de infiltración en este estado de suelo. Mañana. Toda la semana. ¿Tú solo por lo general que trabajan en invierno? Sí, normalmente allá en la zona nuestra aprovechamos la época de barbecho que se llama, ¿no? Y la época de barbecho se hace cuando se están yendo ya las lluvias. En el último periodo de lluvias. Estimado Gurú. Qué bueno. Felicidades, me decía Pacho se fue a casar. No, mi hermano. Bien, gracias. Entonces les decía, hay que aprovechar el periodo de lluvias, ¿no? Cuando están pasando las lluvias ya los suelos están bastante húmedos, además ya están algo sueltos y de alguna forma también, no se puede decir, hay aprovechar la existencia de materiales, porque la gente en el barbecho hace un arado de la parcela, encuentra bastante piedra o también hay vegetación que ha hecho el corte, el chaqueo, entonces hay bastante materia orgánica o palos de los arbustos y si digamos uno quiere hacer con los arbustos también esos palos sirven para hacer, ¿no? Pues tratamos un poquito, como se dice, de complementarnos nomás al periodo de preparación de suelos que tienen los productores. Y como dice aquí, la mejor época siempre es en época de lluvia, cuando está ya pasando las lluvias, ¿no? Entonces un poquito más yo lo voy a arreglar esto para que sea bonita el muro de piedra. Ya, más o menos así. Una base que esté inclinadita, ¿no? Para que no se me voltee el muro de piedra. Entonces ahora pásenme las piedras, vamos a ir colocando.
¿Cuál es primero? Las grandes primero. Ya, pues la cadena. Tratamos siempre de buscar un poco la parte bonita de la piedra, ¿no? Que haga siempre algo de estético, una piedra pequeña para ponerla aquí atrás. Un poquito más. Ya. Buscamos siempre la carita, ¿no? Ahí las piedras pequeñas vayan rellenando de atrás. Estoy grabando. Voy a pasar para allá, pero... Sí, acá póngalo. Las piedras pequeñitas atrás de las piedras grandes. Luego rellenamos un poco. Rellenamos un poco. Normalmente a veces la gente dice no hay que dejar los huecos ahí atrás porque es criadero de conejos o de ratones. Por eso se lo tapa, pero como esto está ya trabajado, ya está preparado el suelo, es más fácil rellenar, ¿no? Aquí estamos arañando la tierra. Geraldo, ¿tienes pala? La pala de algo. Tengo que devolver la Ya, piedra. ahora él lo colocó así, pero está un poco débil. Es preferible siempre cruzarlo, trabarlo. Que abarque más tierra para él. Sí. Ya, pásenme ahora las Siempre piedritas. buscando la bota que sea para adentro, no para afuera. Sí, claro. El buen pintinero. Exacto. ¿Dónde está Nacho? Es una ígnea poderosa. Siempre yo no quiero hacer nada de la ladera. Nada duro. No, quedan 4,5 kilómetros de muro, Las ¿no? piedras chicas faltan un poco para que... Imagínate buscar las piedras. Sí, por lo único tenía un esclavo. No, vale. Está buena la técnica, pero harta pega, sí. Las pequeñitas aquí las ponemos. Es una loma larga. Y aquí hay que hacer 6. Van a ser para la semana a buscar las piedras. ¿Cuántos huevones? Palos. Ahí atrás búsquelo. Es buena, pero es harta pega. Va a ser el puro murito nomás. Y recién piensan que para una wea. Oh, 2 meses para ventilar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Habría mucho frío.
Me estoy así, tranquilo. Qué bueno. Mira, pásale al maestro ahí, mira. Espera. Pásale al maestro ahí. Nacho se fue. ¿A dónde está? Haberle mostrado esa piedra. Peso. Bien, la idea es esa. No tenemos mucho material. Normalmente tendríamos que hacer hasta esta altura más o menos. No, hasta la altura de la rodilla. El entendido de que la primera siembra que hagamos acá, la tierra va a venir a rellenar y va a necesitar esta altura más o menos, ¿no? Ya posteriormente la esperanza es de que aquí, como he dicho, haya semillas de pastos, de arbustos y estos aparecen por ahí. Y eso nomás ya va reteniendo el suelo, ¿no? Pero si tenemos suficiente piedra que sale todavía de la parcela, seguimos aumentando. Hasta una altura, en lo ideal, como de unos 80 centímetros, ¿no? Hasta la cintura. Eso ya me va a dar un poco el plano que quiero, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que estar planito, tiene que haber una cierta pendiente porque en parcelitas que son planas, a veces la helada cuando viene se estanca ahí y me quema el cultivo, ¿no? Entonces si tiene una cierta pendiente eso va bajando. Entonces no siempre hay que tenerlo planito. Hay lugares donde hay problemas de helada, ¿no? Si no hay problemas de helada, pues no hay problema. Germán, ¿sí? ¿Cuánto puede durar esto? Toda la vida. Como dice el Padre nuestro al final, por los siglos de los siglos, amén. No hay apuro. Sí. A veces... Para hacer el muro más alto hay que hacerlo más ancho también, ¿no? Claro, y en función un poco también de la altura tenemos que tener piedras más grandes. Yo les decía, bueno, los incas tienen maravilla de terrazas, pero ellos tenían prisioneros de guerra, esclavos, aquí ya no hay, ¿no? Solo esclavos de las nacionales. ¿Ah? ¿Cuántos kilómetros de claro. Sí. 2,5, 3. ¿Y qué onda con la inclinación de la pared? Sí, tiene que ser una cierta inclinación hacia la parte de arriba, ¿no? De manera que aquí se va a cargar tierra y no me colapse, no me empuje. Si está un poco inclinadito hay una cierta resistencia, ¿no? Eso también en función un poco del tamaño de las piedras. Pero de todas maneras siempre una pequeña inclinación. ¿Qué otra cosa más? Decía, ¿para cuánto tiempo? A veces cuando trabajan con la yunta, digamos una piedra mal puesta por ahí, esta se cae así, o esta también, entonces necesita un cierto mantenimiento, ¿no? Para la próxima siembra, entonces recoger, o si hay otras piedritas más, volverlo a colocar, ¿no? Pero una vez que, como digo, yo siempre tengo la esperanza de que, como ya no queman los rastrojos, entonces se queda aquí una mejor tierra, más humedad, y hay semillas, y hay una regeneración natural que incluso esas raíces me vuelven más estable a las piedras, ¿no? Al muro. Y ahí ya no necesito hacer mucho mantenimiento, solo hacer las podas, ¿no? Que mi pregunta en realidad era como que esto es harto trabajo, como que no es algo que alcance a hacerse... Sí, es como para 1000 años. Sí, como dice Galeano, para andar 1000 kilómetros hay que dar el primer paso, ¿no? Y el segundo, y el tercero, y todo eso. O sea, pero para no morir haciendo... No, no tanto, hay comunidades allá en la zona que ya han terminado de hacer sus parcelas con terrazas, ¿no? Y antes, al principio, sí era duro, hasta para nosotros, el año 96, por ahí. Pero una vez que le agarra uno la maña, ya se vuelve como costumbre. Y nosotros tranquilos podemos hacer unos 25, 30 metros al día, ¿no? Esa parcelita, si tuviéramos el material, lo podemos terminar en unos 4 o 5 días, ¿no? Con una buena herramienta también, una carretilla, o por ahí si hay, como dice la Tamara, gente que va en Minga o en Aini, entonces se hace en 2 días, ¿no? Y nuevamente eso también la gente ha hecho en los principios porque tenía la duda como él y decía, no, para mí es mucho trabajo, solo para la familia, entonces hagamos Aini, trabajamos en tu parcela, terminamos, luego vamos a la otra, así. Y después ya se convirtió en un trabajo casi familiar, porque ya entraron en la costumbre, ¿no? Al principio siempre es un poco, uno tiene miedo, ¿no? Por ahí no termino, mucho trabajo, pero una vez que ya hace... Y además no hacemos cada año, ¿no? Esta estructura, como digo, va a ser para muchos años. En ese sentido,
en la Isla del Sol para mí fue impresionante hablar con los agricultores y ellos no tenían idea ni quién había hecho las terrazas. Yo creo que la han hecho hace 500 años por lo menos y ahí siguen. Y ha sido el sustento de la familia por 500 años. Entonces un trabajo de 2 o 3 años en 500 que no es nada. Sí, eso es cierto. Varias generaciones. En ladera o zonas donde muy sutil la ¿Aseguráis? ¿Tú recomiendas que sea piedra y pues mezclando? Sí, o un pasto bastante agresivo, ¿no? Que se me multiplique rápido y que ojalá tenga también bastante raicilla, que me agarre el suelo, ¿no? Y ojalá también que haga mucha biomasa. Paulo. Se puede combinar, aquí atrás podemos poner pasto, ¿no? Lo que tú decías. Ahora también en lugares que hay déficit de agua, o sea, llueve poco, incluso aquí podemos hacer una zanja de infiltración, ¿no? Cavar una zanja, claro, va a decir mucho más trabajo, por supuesto. Entonces estamos ayudando a que se coseche agua y vaya un poquito cargando a la parte de abajo, ¿no? Y la otra ventaja es de que estamos ganando en profundidad de suelo. Entonces se puede hacer también eso más, si es que hay necesidad y disponibilidad de fuerza y también tiempo, ¿no? Entonces, ¿la zanja de infiltración a cuánto sería del muro? A unos 20 centímetros. Sí, es importante eso. A veces alguna gente allá, los agricultores lo harán desde aquí. Entonces hacen que se debilite un poco aquí la base y esto se nos vaya cayendo. Y eso porque en alguna forma también dice la gente, estamos perdiendo un espacio de un surco. Y no es cierto. Cuando estamos levantando esto y aquí crece la vegetación, estamos ganando más bien fertilidad, lo que digamos ellos podían producir en una parcela sin protección de suelos, qué sé yo, digamos unas 15 toneladas por hectárea de papa, en este sistema van a tener unos 25, 28 toneladas hectárea, ¿no? Entonces no es nada, digamos, que quitemos un pequeño espacio, estamos casi duplicando la producción tradicional que tenían. Y eso nada más, como siempre decimos, haciendo, probando. Hay muchos agricultores también allá en la zona, como por supuesto también los académicos, que le tenemos un poco de miedo y empezamos a poner pretextos. Hay agricultores allá que decían, por no hacer este trabajo un poco durito al principio, no, pues es que estoy yo afeando mi parcela, uno dice. ¿Por qué? Porque lo estoy retaseando, yo quiero en uno nomás. Grande. La otra cosa es que también aquí detrás se me van a criar conejos, o allá le dicen los tujos, o ratones, y ellos me van a comer sobre todo en el caso de la papa la producción. Y es cierto, en parte es cierto, pero tenemos que tratar de producir también para los animales. O sea, cuando uno piensa y vuelve otra vez a la reflexión, Dios había hecho también a los animales y cada uno tiene su función. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Él y decir, oye Dios, te has equivocado, no debía haber conejos o no debía haber pájaros? O sea, no podemos, como se dice, cuestionar eso. Cada organismo vivo, cada ser estaba hecho en su lugar, está hecho en su lugar. El problema es que nosotros lo hemos desequilibrado. Y si hay un pequeño ataque de algunos animales a mi cultivo, o los pájaros, tienen todo el derecho, ¿no? Porque también le hemos destruido la casa que tenían los pájaros, la comida que tenían. Entonces van a venir a buscar ellos alimentación. Entonces hay una serie de pretextos, o algunos dicen, si yo pongo aquí los árboles que ustedes me sugieren, después vienen los pájaros y se comen mi trigo, se comen mi maíz, ¿no? Entonces hay una serie de pretextos para no hacer. Nosotros decimos, mejor di, soy flojo y no quiero hacer. Y no hacemos, ¿no? Porque para agarrar ese tipo de justificativos hay que hacerlo primero. Una vez que uno haga y de verdad se lo ha comido todo su papa, el conejo o la perdiz, entonces sí, vamos a ir y vamos a ver qué podemos hacer. Pero mientras no haga y pone ese tipo de pretextos, es pretextos de flojera, decimos, ¿no? Y así la gente se ha ido desengañando.
Ya basta que 1 o 2 empiecen a hacer estas estructuras, ven cómo su suelo se mejora, cómo mejora la producción, ya van copiando. Y los primeros que han ido atacando, poniendo justificativo, han ido a pedir al agricultor que le apoye, que le enseñe, que quiera hacer igual, que le ayude. Y ahí se ha ido multiplicando la experiencia, ¿no? Entonces siempre hay que hacer la práctica, hacer la experiencia. Sin hacer la experiencia no tenemos derecho ni autoridad para hablar, ¿no? Para mí lo de la infiltración ya me quedó claro que mínimo 20 centímetros de distancia del muro. Sí. Ya, ¿y qué tan ancho, qué tan profundo la puedo hacer? 30 centímetros de ancho y profundo también unos 30 centímetros, de manera que entre la pala, una pala, ¿no? Que se pueda ahí mover con facilidad. Más pequeño no cumple la finalidad. No vas a poder sacar la tierra, ¿con qué vas a sacar? ¿No? Ese es el problema. Entonces el ancho de la pala un poquito más incluso y la profundidad también de la pala, ¿no? A veces son zanjas de infiltración que están a curvas de nivel. Normalmente también en la cabecera de la parcela se hace una zanja, se llama zanja de drenaje, para que en lugares sobre todo como en las zonas nuestras que a veces en una hora nos cae como 80, 90, 100 milímetros, ¿no? Son lluvias torrenciales que no soporta en muchos casos nuestras estructuras. Y para eso entonces hay que hacerle arriba unas zanjas de desviación o zanjas de drenaje, con una cierta pendiente a alguno de los lados, de manera que no me entre con mucha fuerza el agua de la parte de arriba, ¿no? Y eso también se llama zanja, pero la tierra pues, hay que ponerlo hacia abajo, en ese caso, ¿no? A la vez que me está desviando el agua, también me está cosechando un poco de agua para que infiltre por abajo. Eso en lugares donde hay bastantes tormentas, como suele haber en nuestra zona, ¿no? Y si no, bueno, no hay ningún problema, puedo hacer también unas zanjas de infiltración ahí que me ayudan a cosechar bastante agua, ¿no? Puedo usar esta misma técnica engrosando la pared y rellenando todo con arcilla y después a lo mejor un saco con semilla que crezca un poco de vegetación y usarlo como de acumulador de agua para no usar cemento. Claro, claro. Bueno, cemento aquí nunca se utiliza, ¿no? Nosotros no lo utilizamos. Pero se puede hacer con arcilla. Como decía, a veces hay iniciativas de algunos agricultores que no tienen ni piedra ni pasto. Entonces unos saquitos con lama, con tierra y con unas semillas de pasta ahí adentro. Y colocarlos nomás, no es difícil eso, llenar tierra, la misma tierra del lugar y con las semillas mezclarlo y en la época de lluvia germina y se vuelve una barrera viva, ¿no? Y hasta eso el saco se descompone, no importa, ya nos salió los pastos y los arbustos que deseamos que nos trabajen como para retener el suelo, ¿no? ¿Qué especie aparte del Phalaris está usando como...? Hay varios pastos. Una especie que sea resistente a la sequía también, ¿no? Sí, el Phalaris es muy resistente, aguanta todo el periodo seco que hay allá y después otra vez rebrota, ¿no? Pero hay otros pastos nativos allá, le llamamos la cegüenquilla, le llamamos las estipas sobre todo, ¿no? Las pajas en la zona altiplánica. Después tenemos el huacapasto que decimos, o el pasto de la vaca. Hay muchas nativas y a veces no es necesario plantar porque aparece ahí. No sé, los pajaritos comen a algún lado y aquí la cagan y después sale nomás, pues. Tiene también la función de llevar semillas los pájaros, ¿no? O lo otro sería no dejar la semilla, porque por ejemplo hay unas acá en Chile que son muy agresivas. Entonces una vez que compran el ciclo, semillan y comienzan a en lugar. Entonces quizás podándola y no gastando las semillas. Sí, sí. De hecho el Phalaris también tiene esa característica, ¿no? Entonces si tiene buen suelo, como aquí está la mejor parte del suelo y la humedad, empieza a multiplicarse harto. Entonces me va ganando terreno de cultivo. Entonces tengo que sacarlo, antes un manejo. No, el Phalaris es híbrido, semilla y es mula, no puede germinar. Entonces más por esqueje. Pero ese esqueje va avanzando bastante, es agresivo, entonces hay que cortar y sacar, ¿no? Pero eso después de 3 años, 4, a veces 5 años, ¿no? Sí, ¿qué otra cosa más? De conservación de sueldos estoy hablando, Jairo. Germán, lo que queda en las zanjas de infiltración se podría volver a usar como nutrientes. Claro, claro, si es buen sedimento se puede utilizar. Lo que pasa con las zanjas de infiltración en este tipo de parcelitas con pendiente
esa medida que se va trabajando el suelo, la zanja se va perdiendo, pues, ¿no? Porque la tierra se ha ido bajando. Entonces, si queremos seguir teniendo cosecha de agua, hay que profundizar esa zanja, ¿no? Sí. Entonces, eso de forma continua, hasta que se vaya nivelando, ¿no? En unos 3, 4 cultivos, si hacemos un buen cálculo de distancia entre estructura y estructura, ya puedo tener bancalcitos, ¿no? Con un 8-10% de pendiente, que está excelente para mí. Ya no necesito tener 0% en los bancales, ¿no? Pues la dificultad de los bancales ya establecidos, esas terrazas planas, es mucho trabajo para el agricultor, para nosotros también, mucho más. ¿Cómo te llamas? Paulo. Paulo, mucho más para el Paulo, pues. Entonces, la otra cosa, dificultad es que necesitamos piedras, material más grande, ¿no? Y el principal problema es que cuando se hace esas terrazas de banco, según la técnica que está escrita en muchos libros peruanos, es que se mezcla mucho horizontes de suelo. Entonces hay lugares fértiles y hay lugares muy infértiles, ¿no? Con baja fertilidad. Se siembra ahí y el agricultor ve la desuniformidad, en lugares está bien, en otros no, y se decepciona, pues, ¿no? No quiere hacer, a pesar que le ha costado mucho trabajo, ha invertido tiempo, energía, material y todas esas cosas. Entonces ya no quiere hacer las estructuras. Pero esta deformación continua que nosotros decimos, los académicos dicen de formación lenta. Bueno, el nombre no importa, digo, la cosa es que nos funcione, que nos sirva. Esa deformación continua, sí hay una uniformidad. Y el agricultor, como la zona nuestra, ha cogido como una costumbre ya, ¿no? Entonces, si no hacemos esas terrazas, hay unos reglamentos bastante fuertes en algunos sindicatos. El que no protege su suelo no tiene derecho a trabajarla, a utilizarla, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, pero también de quien la protege. Entonces hacen cumplir. Y otros muy conscientemente dicen, si no hago estas estructuras, porque los suelos están súper erosionados allá, si no hago este mejoramiento de fertilidad, no tengo comida. Así que obligatoriamente tengo que hacer, si quiero tener suficiente comida, ¿no? Hermano, una consulta. Serafín ayer comentaba que él le estaba apostando a no aportar las plantaciones de papa o... ¿Qué opinas tú en relación a terraza? O desde qué año tú puedes? Porque igual hay que remover el suelo. Sí, eso mucho depende también del mejoramiento de la estructura y la fertilidad de los suelos, ¿no? ¿Pero se puede llegar a eso? Sí, nosotros, por supuesto, con Serafín hacemos un poco de ideas locas, ¿no? Nosotros tenemos un jefe, se llama Ricardo. Jairo lo conoce. Entonces, Ricardo es un poco reacio a algunas innovaciones. No porque sea malo, en realidad nos apoya en muchas cosas, sino porque él ha tenido una vivencia de agricultor en su lugar de origen, de producción de maíz, pero de forma muy tradicional. Y de hecho es una muy buena zona maicera de donde viene él. Pero cuando empezamos a hacer estas innovaciones, como que dice, no la caguen, déjenlo si está produciendo nomás o algo así. Y gracias, digamos, un poco a la venida de Serafín, es que ya vamos haciendo estas innovaciones. Hemos producido maíz y papa sin aporque. Y decimos al agricultor, si no es necesario el aporque, ¿para qué lo vas a hacer? Porque es otra inversión de tiempo y trabajo. Pero para eso tengo que tener buenos suelos y también bastante cobertura, bastante materia orgánica. Allá tenemos el lío un poco de que el rastrojo de los cultivos se come los animales, la vaca, el ingeniero que trazó la curva a nivel para el canal de riego, el burro, las ovejas sobre todo, entonces todo se lleva a los animales y el suelo lo dejan pelado. Pero estamos haciendo experiencias donde ya no saquen el rastrojo, se quede en la parcela, tiene que quedarse. De manera que la apuesta es a que el propio suelo también vaya manteniendo su fertilidad y ojalá mejorando su fertilidad. Porque también el incorporar estiércol o compost o bocashi es otra inversión. Por supuesto, estamos utilizando porque necesitamos de eso. Pero el ideal es llegar a que ojalá la parcela mismo genere su propia fertilidad.
para mantenerse ojalá o mejorar, ¿no? Y en esos casos hemos hecho la experiencia de producir papa sin aporque y también de maíz. En el maíz hemos tenido el problema de la came, pero le hemos culpado, porque siempre hay que buscar culpables, ¿no? No es Ricardo, sino que le hemos puesto un frijol que va hacia arriba, que es enredadera, y ese ha cargado bastante y lo ha volteado al maíz, ¿no? Pues ahora hemos optado por poner frijoles bajos nomás, no trepadores. Y vamos a ver, ya va por el segundo año de hacer esas experiencias, ¿no? Germán, sí. Ayer nos decía Serafín que le ponen la papa para no aporcar más profundo. Sí. ¿A qué profundidad recomiendas tú? Normalmente la papa estamos poniendo, se pone, ¿no? En función un poco también de la característica del suelo. 20 centímetros, 18 centímetros, sí. Y que eso necesita necesariamente aporte. Cuando estamos apostando a no aporcar, estamos metiéndole entre 8 a 10 centímetros más profundo. Hemos pensado que la papa por ahí no va a salir. No hay problema. La semilla tiene bastante energía, bastante reserva y empieza a salir bastante vigoroso, ¿no? Además, estamos haciendo la prueba de, bueno, no hacer la prueba, sino ya como una práctica, hacemos remojar o lo fumigamos con biofertilizante y ahí le da más vigor a los brotes, ¿no? Entonces no hay ningún problema, unos 8, hasta 10 centímetros más adentro que sale la papa, ¿no? Y ahí ya no necesitamos el aporte. Y en esto de la papa, la costumbre, tradición de ustedes es sacarle el ñau y el brote, o dejarle sí. que... No siempre, no siempre. Si los brotes están muy grandes, sí hay que sacarlos, porque esos se pudren. Eso es lo que pasa tradicionalmente, pero si tenemos buenos suelos, incluso esos brotes directamente van, ¿no? Pero tengo una desuniformidad porque algunos brotes ya están grandes y otros de los otros ojos recién empiezan a salir. Entonces, algunas ramas están más crecidas, otras más pequeñas. Pero si tenemos la semilla con brotes pequeñitos que ya van ahí directo hacia afuera, no es necesario hacer desbrote, ¿no? Cuando son muy largas sí hay que hacerlo. Ahora también un poco comentando algo de la papa, allá es muy costoso conseguir semilla de papa, ¿no? Y hay empresas que se han dedicado a la producción de semilla certificada, por supuesto, pero también básica y prebásica, ¿no? Estoy hablando de, digamos, el kilo de una prebásica debe estar por los 30 a 40 dólares, ¿no? Y para un agricultor es difícil de pagarse ese costo. Pero ¿qué hemos hecho nosotros allá? A partir un poco de conocer también algunas experiencias en intercambios, hemos sacado los brotes de las papas consumo, de las más grandes, que son muy vigorosas. Lo hemos sacado todos los brotecitos en un cierto tamaño, digamos una pulgada más o menos. Lo hemos remojado en biofertilizante unas 2 horas y luego lo hemos plantado a un buen suelo. Cada 20 centímetros, 25, cuidando un poco de que no esté todo enterrado, ¿no? Y que haya contacto entre las verruguitas que hay al borde del brote, en la parte baja. Y hemos tenido semilla, le llamamos prebásica, nosotros, aunque debíamos cambiarle el nombre, libre de virus y sobre todo de problemas virósicos, ¿no? Que es lo que degenera la semilla de papa. Entonces los agricultores ya no necesitan ir a comprar nueva semilla, es costoso, sino lo pueden hacer y lo hacen ellos mismos, ¿no? A partir de sus brotes. Y eso lo hicimos para sobre todo la papa comercial Huaycha, pero ahora la gente ya lo empieza a hacer para sus papas nativas, que son para chuño, y esas harinosas que le llamamos nosotros rollus, ¿no? Que tienen mucho mineral. Es muy nutritiva esas papas rollus. Entonces ya la gente va mejorando su semilla de una manera más autónoma, ¿no? Entonces y así hay cosas muy interesantes que está en manos un poco, había el conocimiento de la gente, pero lastimosamente se ha ido perdiendo. Y lo vamos recuperando en la medida, digamos, de que se adecúa, ¿no? A nuestras necesidades actuales. Ahora que está hablando de la papa, quería también de la semilla de papa como modo de información. La semilla de papa que comercial, digamos, la reproduce el Estado por medio de línea en el sur. Y fíjense, a pesar de ser una semilla estatal, tiene un royalty.
se paga todo, cada vez que tú siembras esa semilla, tienes que pagar una cantidad de plata por lo que estés produciendo, por la reproducción. A la mierda, ya está patentado. Claro, y lo más divertido lo tiene patentado el Estado. Siendo que la investigación del Estado lo financió toda la gente. Ese es el gran peligro, ¿no? Allá hay una institución, se llama Proimpa, y esos carajos han dado a las empresas por las semillas. ¿A cuánto el kilo de papa que uno puede comprar? A ver, la semilla corriente, más o menos 20.000 pesos. Si yo ya en dólares son 40 dólares. ¿Pero ese saco de cuánto? ¿De 20? Malla de 50. Y ya cuando empieza la semilla certificada, la básica y prebásica, ahí la descarga. Eso no está al alcance de los agricultores. No, sí, sí, pues aquí estamos un poco conociendo también todas las trampas en las que nos meten, pues, ¿no? Bueno, lo bueno es que los agricultores, bueno, esta cuestión porque se supone que la ley persigue eso, los agricultores igual agarran semillas, la reproducen y no le pagan a nadie. O sea, es muy típico de aquí en Chile, que se hacen leyes que nadie respeta. Hermano, no sé, tengo duda. En el caso que sea con riego las terrazas, ¿qué criterios usa? ¿Cómo las riega? Bueno, sí, también hacemos bastantes sistemas de riego, sobre todo en zonas donde, bueno, en esta época ahora coyuntural, donde tenemos extremos, ¿no?, de precipitación y también extremos en cuestión de sequía. Entonces hemos hecho algo de diseño hidrológico que nos enseñó el Eugenio, ¿no?, para cosechar agua de lluvia, y sea en estanques, o que le llamamos allá atajados o bordos, que dice el Eugenio, de manera que estos sirvan como riego de auxilio o de complemento, ¿no? Y eso lo estamos haciendo a través de aspersores, porque en canal perdemos mucha agua, entre el 40 y a veces 60% se pierde en solamente la conducción. Entonces, y también en el riego por inundación, por supuesto. Entonces, como tenemos escasez de este recurso, estamos utilizando puro aspersores, ¿no? Tanto artesanales, los artesanales es la botellita de alcohol que le dan los agricultores con el frío, lo perforan la base y lo conectan a una manguera con un fierro y se ponen a soplar de un costado, y el agua lo lleva a un lado y a otro lado, y luego van cambiando, ¿no? De aspersores artesanales. Y también algunos se compran los israelitas o los microaspersores, pero casi dan una condición de regarlo con aspersores. Si haya suficiente agua, entonces un canal aquí en esta parte, ¿no?, para conducir y mandarlo hacia los surcos. En ese caso los surcos tienen que tener una conexión como decimos del pescado, el estilo del pescado de la columna, entonces un poco cerdo, de ahí que va. Pero normalmente no hay suficiente agua para hacer eso, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Hablando de agua, mucha cobertura, ¿no? Mucha cobertura. Como hay experiencias que hemos hecho cuando se necesitaba regar cada 5 días, con cobertura estamos 12 días, 13 días, y como se ha ido mejorando también la estructura del suelo, no se requiere de riegos de periodos cortos, ¿no? Estamos alargando, y por supuesto la disponibilidad de agua es para mayor superficie, ¿no?, pero con bastante cobertura, ¿no? Es casi ahora nosotros estamos manejando como el Padre Nuestro, aunque allá es pelado, ¿no? Aquí todavía tiene bastante vegetación, se puede hacer las podas y tapar el suelo. Allá tenemos que plantar fábricas de abono, pues, y tenemos bastantes arbustos que todo el año están derramando hoja, ¿no? Las salvias, por ejemplo, excelente, y se descompone rápido, la chacatea, el pimiento que ustedes conocen, nosotros allá el molle decimos, excelente, todo el año está verde y siempre está derramando hojas, y si hacemos la poda, pues estamos utilizando para la cobertura. Es muy importante también poner los tronquitos, ¿no? Hoy íbamos a la estación agroecológica, al módulo, y sí, hay en ciertos sectores algo de cobertura, pero sobre todo con hojas, pero también hay que ponerle los troncos, ¿no?, porque tiene otro tipo de material, celulosa, que no siempre está en las hojas, ¿no?, y además eso me dura más, y ahí trabajan otro tipo de hongos, y me generan y me solubilizan también otro tipo de minerales que las plantas necesitan. Entonces la gente también allá dice, no, ¿cómo le vamos a poner los troncos? Eso es para leña.
y lo van sacando, lo van dejando limpiacito, pero nosotros volvemos a poner, ¿no? Entonces es muy importante también que hayan las ramitas gruesas o los troncos, sobre todo en cuestión de frutales, alrededor de la tacita de los frutales, ¿no? Ayuda muy bien. Hemos llegado nosotros a producir ya 2 años frutales sin nada de aplicación, ni de fertilizante, ni de azufre. Antes teníamos que aplicar sobre todo para arañuela el caldo de azufre. Y 2 años que hemos probado, lo dejamos así, porque ya está también mejorándose el suelo, ¿no? Con la cobertura, con la harina de rocas que hemos puesto al preparar los hoyos en el bocashi, y también con estas ramas, tronquitos que están ya en las tacitas, que ya están por 4 años descomponiéndose, ¿no? Y esa es también una lección de la naturaleza da en función a la necesidad de la planta, ¿no? Lento. La cosa es que a veces nosotros somos muy desesperados, ¿no? Yo les contaba a algunos de ellos, hay un japonés ahí en la zona, muy amigo nuestro, no en la zona, sino en Samaipata, que trabaja una agricultura orgánica, pero en base a privilegiar el suelo, nada más, no fumiga nada a la parte aérea. Y a este le hemos llevado varias clases de semillas, habas, arvejas, amaranto, papa, varias variedades. Normalmente Valle Grande es un poco bajo comparado con la zona nuestra. Y después de unos 4 años creo que fui a visitarle yo, justo para mostrarle a Serafín y presentarle a él, estábamos de pasada, y le damos un recorrido a su finca, ¿no? Y me dice, las habas que me trajo, allá están, ya van por el 4.º año, me dice, una maravilla las habas. Y después las arvejas, y me mostró el tarwi, que no, en esa zona no se producía. Pero me interesó la semilla de habas, y le digo, oye, Asano, un kilito, no medio kilito de la semilla de haba. Y me dice, no le voy a dar. Dice, oh, Asano, pero yo te traje y todo eso, no le voy a dar. Y verdad, en serio, pensé que me hacía broma. Pero nosotros, ochalos, si no nos da, pues hay que robar, ¿no? De ocultos, al bolsillo. Bueno, la cosa es que en el almuerzo que nos invitó le pregunto de Acerias también, ¿y por qué no me quieres dar? Es que ustedes no tienen paciencia, me dice. ¿Cómo es eso? Usted lleva esta semilla, siembra en su lugar, no produce bien y lo bota, y putea para mí. Asano me mamó, me engañó. Bueno, dije, ¿sabe cuánto tiempo yo necesité para que tenga esas semillas? Los 4 años. Me trajo y salieron unas cuantas plantitas, mal. Pero yo tener paciencia, mucha paciencia. Entonces escoger las mejorcitas, próximo año sembrar otra vez, ya un poco más. 3.er año ya, y ahora 4.º año, vea cómo está. Esa paciencia no tienen ustedes, tienen toda la razón. A las semillas también hay que adaptarlas, hay que adecuarlas a nuestras condiciones, ¿no? Y uno quiere sembrar hoy día y cosechar mañana, ¿no? Como hacemos en el pizarrón.